Bien, entonces les decía que estos son los 4 aspectos que vamos a ver. El concepto, entender de qué se trata, ¿verdad? De dónde viene el origen del control de convencionalidad, la obligación de realizarlo, ¿verdad? Que existe una obligación de parte del Estado de realizar el control de convencionalidad, las características del mismo y la responsabilidad en la que incurre el Estado por no cumplir con el ejercicio del control de convencionalidad. Bueno, el objetivo, pues, ellos nos planteaban este objetivo, reconocer el control de convencionalidad y su funcionamiento, así como la obligación de toda autoridad pública de realizarlo. Voy a bajar a esta, aplicar el control de convencionalidad, les adelanto, es una obligación internacional de todos los países, ¿verdad? De todos los estados. Bien, vamos a ver qué es, quiénes deben hacerlo, cuáles son sus características y su alcance. Bueno, el control de convencionalidad es un concepto, se entiende como un concepto operativo, es decir, como algo que debe de ponerse en práctica, ¿verdad? Eh, una práctica por la cual el Estado pues, procede a verificar la conformidad y la compatibilidad de sus normas, de su propio ordenamiento, incluso de su propia constitución, ¿verdad? Frente a las convenciones de derechos humanos. Para el caso nuestro, pues hemos de verificar esa conformidad y compatibilidad de nuestras leyes y de nuestras prácticas, pues a todo nivel, ¿verdad?, de los órganos del Estado, con la Convención Americana de los Derechos Humanos, ¿verdad? Y además con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Y así pues con los demás tratados internacionales del que se refieren a derechos humanos y de los que Honduras es parte. Entonces, es un control que se ejerce para la protección de los derechos humanos. Eso es el punto que hay que tener claro, ¿verdad? Entonces, ¿por quiénes puede ser desarrollado? Bueno, en los ámbitos nacional e internacional. Puede ser desarrollado el control desde nuestro país, ¿verdad? Y puede ser desarrollado internacionalmente a través de la Corte Interamericana, ya como lo mencionan, ¿no? El mismo concepto. El internacional pues consiste en que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ejerza un control eh, de convencionalidad y a ese se le llama el control de convencionalidad propiamente dicho, porque es un órgano externo, un órgano internacional, el que viene a verificar si efectivamente, citando el caso de Honduras, pues en Honduras se cumple un control de ese. Se le llama control de convencionalidad porque es un control de las convenciones a las que Honduras forma parte, a las convenciones de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, veíamos el control de constitucionalidad diciendo pues que es si las normas, si las prácticas que se están haciendo están bajo el amparo, bajo la lupa, ¿verdad? De la Constitución. En este caso es bajo el amparo, bajo la lupa de las convenciones. Entonces es como un control, pues, que está por encima, podríamos decir, del mismo control constitucional, lo que tiene mayor impacto, mayor implicancia. Entonces, incluso, pues, es un control que permite la expulsión de las normas contrarias, ¿verdad?, a la Convención Americana de Derechos Humanos y a partir, pues, de los casos concretos que se sometan a su conocimiento. O sea, podría la Corte Interamericana, después de que ha verificado determinado caso, podría establecer sanciones para el Estado que es parte y que incurre en una violación de derechos humanos. Bien. También el control de convencionalidad, perdón, constituye una herramienta que facilita a los estados concretar con la garantía de los derechos humanos. Nosotros teníamos, como vimos en la ley y en la misma constitución, ¿verdad? Pero en la ley, pues lo vimos más práctico, la ley sobre justicia constitucional, tenemos esas herramientas para proteger y garantizar las garantías constitucionales, valga redundar. Entonces necesitamos una para garantizar los derechos humanos y esa es el control de convencionalidad. El origen pues, del concepto proviene de una doctrina jurisprudencial bastante reciente. Se remonta pues al 2006, ¿verdad? Es un concepto
al menos en América Latina. ¿Verdad? Estamos hablando de este concepto. En América Latina se incluyó o se sentó una posición jurídica de parte de la Corte Interamericana en un caso Almonacid Arellano versus Chile. Es decir, fue una demanda donde Almonacid Arellano pues, demandaba al Estado chileno, ¿verdad? Y en el sentido de que se consideró que los jueces o juezas internos de los países ratificaron el convenio o la Convención Americana de Derechos Humanos, ¿verdad? Debe tomar en cuenta entonces lo que se consideró en esa sentencia de la Corte es que todas las sentencias debían pasar por el control de convencionalidad de la Convención Americana, ¿verdad? Entonces había que examinar cada juez, cada sentencia que se emite en cualquier parte del mundo, y obviamente los que estamos en Latinoamérica, en cualquier parte de Latinoamérica, debe de emitirse siempre bajo la observación del cumplimiento de los derechos y garantías establecidas en la Convención Americana, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pues, provocó la generación de este control en América Latina, ¿verdad? Entonces, el respeto a los derechos humanos bajo el amparo de esta disposición. ¿De dónde se obliga, de dónde se adquiere esa obligación de realizar el ejercicio de control de convencionalidad? Bueno, cuando ustedes ven y cuando vemos todo, ¿no? En el derecho de los tratados, existe un principio de derecho internacional que es el de la pacta sunt servanda, ¿verdad? Que es la obligación de cumplir lo que se pacta. Entonces, los países, los estados que forman parte de las convenciones, pues se obligan voluntariamente, al momento de que suscriben un tratado o un convenio internacional, se obliguen a respetar los derechos pactados en ese convenio. En este caso, pues al suscribir y al firmar el convenio americano o la Convención Americana de Derechos Humanos, pues los estados se volvieron responsables, ¿verdad? Y obligados a lo que se pacte en ese convenio. Así como cuando pactamos una promesa de venta o una compra-venta, pues ambas partes adquieren obligaciones, ¿verdad? Y son responsables por el incumplimiento de esas obligaciones. Ese es el enfoque del Pacta Sunt Servanda, ¿verdad? Entonces, con la firma de la Convención Americana, como mencioné, pues se comprometen los estados a respetar y garantizar los derechos humanos. Y además a adoptar las medidas. Entonces, existe una obligación de respeto por parte del Estado que significa, pues, abstenerse de violar los derechos humanos, ¿verdad? Que no pondrá obstáculos a la población para el ejercicio de sus derechos. Y la obligación también de garantía, que significa que el Estado tomará todas las medidas necesarias para que los derechos humanos sean ejercidos por todos sus habitantes. Entonces, cuando hay una violación de derechos humanos, el principal responsable es el Estado. O podríamos decir, es el único responsable de la violación de derechos humanos, porque está obligado a propiciar un ambiente libre de violación de derechos humanos, ¿verdad? Esto pues se estableció también con una sentencia, como vemos ahí en el ejemplo, del caso Gómez Lum y otros, en la guerrilla, bueno, esto es portugués, ¿verdad? Así que no sé si lo voy a pronunciar bien, pero la guerrilla de Araquía contra Brasil, ¿verdad? Una sentencia del 24 de noviembre del 2010, donde se ratifica ese acuerdo de pacta sunt servanda, o el principio de pacta sunt servanda. Las formas de cumplir estos compromisos internacionales pues se pueden resumir en acciones por parte del Estado. ¿Cómo? Bueno, la necesidad de revisar sus normas internas. En primer lugar, el país tiene que revisar si su ordenamiento jurídico está conforme a lo pactado en el convenio, e incluso si su constitución está conforme a lo pactado en el convenio. Si estas disposiciones legales son contrarias, pues le tocará al Estado que derogar, reformar o suprimir las leyes, ¿verdad? Que vayan en el sentido contrario del convenio internacional, y formular, por lo tanto, las leyes que vengan a ponerse en consonancia con el pacto, ¿no? O el acuerdo, el convenio internacional.
También la necesidad de identificar y derribar o transformar todo aquello que genere dificultad o signifique un obstáculo para el cumplimiento del compromiso. Es decir, emplear todas las políticas públicas, ¿verdad? Toda la estrategia de gobierno, todo el plan de nación que tenga el Estado para que se pueda transformar aquellas situaciones, ¿verdad? Que signifiquen un obstáculo para el ejercicio pleno de las aspiraciones del convenio de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, esas son dos acciones que se deben tomar inmediatamente o que al momento de suscribir el Estado debió tomar inmediatamente. Otro punto es que la necesidad de revisar la situación de los derechos, ¿verdad? Los derechos que están dentro del convenio, ¿verdad? Para establecer un punto de partida. Entonces, nosotros obviamente tenemos reconocidos en nuestro ordenamiento jurídico pactos y convenios. Y eso pues es un punto de partida. A partir de eso hay que ir haciendo los diagnósticos, los análisis, las evaluaciones, las mediciones que sean necesarias para decir, bueno, aquí estamos bien, aquí estamos mal, aquí tenemos que corregir, aquí tenemos que crear, etcétera, ¿verdad? Por eso es que ustedes ven que muchos organismos gubernamentales y no gubernamentales pues se dedican a estos trabajos, ¿no? Sobre todo los organismos no gubernamentales son los que pues han tenido bastante beligerancia en eso, en el hecho de estar creando diagnósticos, mediciones sobre el cumplimiento no de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde más se ha trabajado. De parte del gobierno, pues ha habido mucha lentitud en ese sentido. Únicamente con la creación de leyes, eso sí, pero en la puesta en práctica de estas leyes, pues todavía hay asignaturas pendientes. De hecho, bueno, cuando se suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos, se reformó el artículo 59 de la Constitución, donde pues se habla de la creación de la Comisión de Derechos Humanos, ¿verdad? O el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos. Entonces, que es un ente pues distinto, es un ente que no pertenece al gobierno, sino que es un ente, si bien es estatal, porque es un comisionado nacional, pero es separado del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Como el mismo Ministerio Público, que pues en figura pues están separados, ¿verdad? Son organismos que están separados para que ejerzan pues esa garantía de cumplimiento, de ser observadores del cumplimiento de derechos humanos. Y por último, para cumplir con esa obligación de realizar el control de convencionalidad, debe el Estado asumir la necesidad de desarrollar las estrategias de educación y cultura jurídica, ¿verdad? Sobre las normas internacionales. Por eso, bueno, en las escuelas, en los colegios, en las universidades y prácticamente que pues en todos lugares estamos viendo esa cultura, ¿verdad? Esa estrategia educativa de ir adquiriendo pues el conocimiento, al menos el conocimiento básico de los derechos humanos, ¿verdad? Y de los derechos que como humanos nos competen. Entonces, esa es la cuarta necesidad. En consecuencia, pues estos cuatro puntos que generan la obligación de realizar el control de convencionalidad, pues lo que determina es que los estados deben apropiar de manera real, ¿verdad? De manera real y efectiva las normas internacionales suscritas, o sea, lo que pactaron en el convenio, y reestructurar todo lo que sea necesario dentro de su país, dentro de sus instituciones, dentro de su normativa, ¿verdad? Todas las condiciones para que pues exista un ambiente favorable a los derechos humanos y no, ¿verdad?, aquellas situaciones contrarias a los derechos humanos, porque existe el derecho de garantía de los mismos de acuerdo a la pacta sunt servanda. Vamos a ver, incluso pues al final de esto, pues vamos a comentar algunos casos en los que Honduras pues ha sido puesto en tela de juicio ante la Corte Interamericana por estos asuntos, ¿no? Por faltar a los derechos humanos. Entonces, incluso pues hay varias sentencias, ¿verdad? Hay una sentencia que la vamos a comentar probablemente de aquí al viernes, que ha servido de jurisprudencia para el resto
de las naciones en América Latina. Entonces se creó jurisprudencia con ese caso. ¿Quiénes están obligados a realizar el control de convencionalidad? O sea, verificar si se está cumpliendo o no. En primer lugar, los jueces y juezas. Tal como lo determinó ese caso que les mencionaba de Chile, el caso Almonacid Arellano versus Chile, donde se estableció que todas las sentencias, todas las resoluciones judiciales deberían de estar bajo el filtro del control convencional, del cumplimiento de derechos humanos. Luego, pues todos los órganos vinculados a la administración de justicia, es decir, todos los órganos que dependan del Estado y a cualquier nivel, ¿verdad? Esto resultó de fue una jurisprudencia que resultó de la sentencia Hellman versus Uruguay, ¿verdad? De 2011. Como vemos, son sentencias pues relativamente nuevas, ¿verdad? Y por último, toda autoridad, lo que decía el caso Gómez Lund y otros contra Brasil, ¿verdad? Entonces, en definitiva, todos los órganos del Estado son los que están obligados a ejercer el control de convencionalidad, ¿verdad? A ejercer el cumplimiento de los derechos humanos. Entonces, ahí está nuestra respuesta si se nos pregunta por qué razón es el Estado el responsable del cumplimiento de derechos humanos. Bueno, ahí están estas tres sentencias que lo ratifican, ¿verdad? ¿Cuáles son las características del control de convencionalidad? Bueno, básicamente son estas tres, ¿verdad? Que se trata de un control ex oficio e inmediato, es decir, un control de oficio. El control de convencionalidad no debe ser, en primera instancia, no debe ser, pues, interpuesto a petición de las partes interesadas o de las partes afectadas, sino que es una obligación de los órganos del Estado, de las autoridades y de los jueces, ejecutar el control convencional. ¿Ya? Entonces, y además tiene que ser inmediato. Por eso el caso Almonacid versus Chile lo establecía, que en el momento que se va a resolver algo, en el momento que se va a emitir una sentencia o cualquier tipo de resolución judicial, debe de ir implícito el control convencional. Es complementario, ¿verdad? Es complementario porque va al par de otros controles, como el constitucional, ¿verdad? Como el principio de legalidad, que debe llevar obviamente todo juicio o toda gestión a nivel pues estatal. Y por último, que es difuso, que no es un control concentrado. Veíamos, por ejemplo, en las garantías constitucionales que la sala constitucional es la principal protagonista, que es la que está observando casi todas las garantías constitucionales. Entonces, nuestro control constitucional es bastante concentrado, ¿verdad? Pero el convencional no, es difuso porque lo puede realizar cualquier autoridad pública. Entonces, es disperso. Por eso es que está difuso. Y bueno, aquí vemos una explicación un poquito más amplia sobre estos tres elementos, estas tres características, ¿verdad? Quiere decir en el ex oficio inmediato que es equivalente al concepto de necesidad, ¿verdad? Que debe ser inmediato, ¿verdad? Por la misma autoridad que está conociendo. Que es difuso, pues que es deber del Estado, ¿verdad? A través de sus agentes, de sus funcionarios, en todos los niveles, de sus servidores, jueces y en cualquier tipo de nivel, el observar la protección y la garantía de los derechos humanos. Por eso es que es difuso, es disperso, ¿verdad? Y es complementario porque es adicional, ¿verdad? Ya les decía, a otros tipos de controles, ¿verdad? Entonces solo opera únicamente sobre los derechos humanos. El control de convencionalidad no nos va a ser útil o práctico para otro tipo de control, como ¿verdad? Pero ya sabemos que pues los derechos humanos son bastante amplios, ¿no? Entonces, pues tiene ese impacto, pero es aparejado con otros. Entonces, la reflexión más importante sobre las características es examinar si en el caso que se está considerando, ¿verdad? Hay una discusión sobre un derecho humano. Eso es lo primero que debe plantearse una autoridad. Hay una discusión sobre derecho humano en este punto y si la pudiera haber, entonces hay que ir a la convención, ¿verdad? Lo que meritaría pues revisar el marco normativo nacional, la constitución, las leyes internas y el internacional,
los tratados, los convenios, los pactos, etcétera, ¿verdad? Y bueno, eso es básicamente lo que debe de hacerse. Hay que verificar, obviamente, si nuestro Estado está suscrito o ha ratificado pues esos pactos, esos tratados, esos convenios, ¿verdad? La condición, pues, en esta condición, pues, se apareja el caso de los jueces, ¿verdad? Que en el control de convencionalidad debe ser inmediato. No es una opción dejarlo al final, o sea, no es una opción para los jueces decir, ¿hago el control de convencionalidad o no? ¿Verdad? Es obligatorio. De ahí en el caso del resto de funcionarios, pues, que no ejercen labor judicial, deben aplicarse partiendo del supuesto de que la obligación, ¿verdad?, protege las acciones puntuales de sus tareas, como las políticas públicas que les he mencionado, los programas, los presupuestos, los proyectos, ¿verdad? Todas las tareas que se vayan a emprender. Ahorita, por ejemplo, tenemos el caso sonado, ¿no?, de Inves, que está intervenido, que es el encargado de Inves, fue una fondo de inversión que se creó por parte del Estado para generar o impulsar los proyectos de desarrollo macro, como por ejemplo construcción de carreteras, o sea, proyectos grandes, ¿verdad? Y se le delegó por la cuestión de la pandemia, pues el tratamiento del COVID, ¿no? Y ya vemos que ahí hay varias situaciones que merecen ser revisadas si se está cumpliendo el control de convencionalidad. Entonces, perfectamente pueden aplicar la Junta Interventora actual, control de convencionalidad. Y así todo funcionario. O sea, si usted va a peticionar que se le ponga un contador ante la empresa de energía, pues tiene que verificar si le van a exigir a usted demasiados requisitos y le van a limitar un derecho, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas, desde algo tan simple hasta lo más complejo. Entonces, ¿cuál es el alcance y la eficacia del control de convencionalidad? Bueno, inicialmente es el hecho de verificar, ¿verdad?, la compatibilidad de las normas y las prácticas con la Convención Americana de Derechos Humanos, decíamos, pero también con la Declaración de los Derechos del Hombre, eh, la declaración, por ejemplo, de, de los derechos de la mujer, ¿verdad? O de de erradicar todas las formas de violencia contra la mujer, la convención la convención para erradicar de forma gradual y progresiva el trabajo infantil. O sea, todas las convenciones, todos los tratados de los que Honduras forme parte, que hablen de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, por eso es que se ha consolidado, ¿verdad?, que el alcance de las opiniones consultivas a los órganos de tratados pueden estar, ¿verdad?, hasta esos niveles. Entonces, lo que hay que verificar también es la eficacia interpretativa. Y en ese punto se ha pronunciado la Corte Interamericana en varias ocasiones sobre dos aspectos. Primero, las obligaciones contraídas por los Estados partes y la necesidad de asegurar tanto las prácticas judiciales como la aplicación de las normas dirigidas, ¿verdad?, a garantizar los derechos humanos. En algunas ocasiones, algunos países, por ejemplo, son suscriptores de ciertas cláusulas, entonces por eso es necesario verificar, no de todo el convenio, ¿verdad? Entonces no de toda la convención, entonces hay que verificar si el Estado pues toma parte de todo el convenio o solo de algunos aspectos, ¿verdad? También es de singular importancia referirse a la concepción que desde las primeras consideraciones sobre este control hizo la Corte Interamericana, ¿verdad? Que fue declarar si es consciente que los jueces de los tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y por ello aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. También que un Estado pues ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no sean mermados. Entonces, yo les hacía una observación en clases anteriores que, desgraciadamente, pues, a nivel de judicaturas no se practica lo que es el control
ni de constitucionalidad ni de convencionalidad propiamente, ¿verdad? Se hace un análisis, se utiliza, pero es hasta hace algún tiempo que se ha venido a hacer esta práctica. O sea, históricamente no se ha hecho. Es hasta este tipo de capacitaciones, de promociones que se han estado haciendo en los últimos años. Y como vemos, ver desde que hace 14 años en Chile se empezó a hablar de la obligación, entonces a 2020 pues ya podemos hablar de que ha logrado un alcance y de alguna manera una eficacia el control de convencionalidad, pero es un proceso todavía o es una aspiración todavía en construcción, ¿verdad? Entonces, lo que indica la Corte Interamericana es que el Poder Judicial de cada país debe ejercer una especie de control convencional entre las normas jurídicas internas eh, que se aplican en los casos concretos y la Convención Americana. Prácticamente que cada sentencia tiene que llevar dentro de la fundamentación jurídica pues la mención de la Convención. Si a una sentencia le hace falta la mención de la Convención, no es que no se haga el control, sino que pues carecerá de repente en la eficacia de su aplicación esa sentencia, ¿verdad? Entonces, estableció también la Corte que el Poder Judicial debe tener en cuenta no solamente los tratados, sino también la interpretación de los mismos, ¿verdad? Que ha hecho la Convención, la Corte Interamericana, perdón. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos de sentencias, son extractos obviamente, son extractos de sentencias que ha emitido la Corte Interamericana. Esta pues es un caso de contra Barbados, ¿verdad? Y lo que estableció en el 2007, lo que estableció la Corte Interamericana, es que el análisis del Comité Judicial del Consejo Privado no debería haberse limitado a evaluar si la ley o los delitos del Estado contra la persona era inconstitucional, ¿verdad? Más bien la cuestión debería haber girado en torno a si la ley también era convencional. Entonces, por ejemplo, en un caso de que nosotros interpongamos una acción de constitucionalidad sobre una ley que se considera inconstitucional, ese análisis de una ley inconstitucional también debe llevar el análisis de control convencional. La ley famosa que tanto hemos repetido, ¿no? El Código Penal. Hay que verificar si es constitucional o si algunas de sus disposiciones son inconstitucionales. Y además de inconstitucionales, no convencionales, que no estén, ¿verdad?, amparándose en una convención. El alcance, pues, del control de convencionalidad a las opiniones que se han consultado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ver si ahí estamos. Tenemos estos casos que la Corte Interamericana, pues, recuerda a Honduras. La Corte Interamericana le dice a Honduras que debe aplicar el control convencional, ¿verdad? Aquí vemos esta sentencia de 2016 sobre la titularidad de derechos de las personas jurídicas en el sistema interamericano de derechos humanos. Dice, voy a parafrasear lo que dice la sentencia, ¿verdad? La Corte recuerda, como lo ha hecho en otras oportunidades, que la labor interpretativa debe cumplir en ejercicio de su función consultiva. Difiere de su competencia contenciosa en que no existen partes involucradas en el proceso consultivo y no existe tampoco un litigio a resolver. Entonces está diciendo que pues en este caso no fue una demanda, sino fue algo que se fue en consulta, una petición a consulta a la Corte Interamericana para que indique, ¿verdad?, si las personas jurídicas debían tener reconocidos ciertos derechos como titulares. Pero lo fundamental es que aquí la Corte le indica a nuestro Estado de que debe ejercer el control convencional, de que debe aplicar, ¿ya?, de esta sentencia del 26 de febrero, o esta opinión consultiva del 26 de febrero del 2016. Otra opinión consultiva, ¿verdad?, similar a la anterior, es la institución del asilo y su reconocimiento como derecho humano en el sistema interamericano. Es decir, del asilo de aquellas personas que pues llegan a requerirlo, ¿no? Como lo que se dio
Con las caravanas, personas que vengan a pedir asilo aquí, si estamos obligados a darles apertura. Entonces la Corte emite esta opinión al Estado de Honduras, que la Corte estima necesario, además recordar que conforme al derecho internacional, cuando un Estado es parte del Tratado Internacional, como la Convención Americana, dicho tratado obliga a todos sus órganos, incluidos poderes judicial, legislativo, por lo que la violación por parte de alguno de estos órganos genera responsabilidad internacional para aquel. O sea, nosotros estamos obligados a proteger derechos fundamentales de los seres humanos de todo el planeta, no solo de los hondureños, sino que de aquellos que incluso puedan venir solicitando asilo. Este tipo de control, por ejemplo, no se ejerce plenamente en los países que repudian o rechazan la llegada de personas, ¿no? De inmigrantes. Entonces, aquí nuevamente se recuerda el control convencional. Y la responsabilidad que para el Estado genera la no aplicación de las características del convencional, pues podríamos decir que son las siguientes. El primer responsable es el Estado, decíamos, de la violación de los derechos humanos, sea por acción o por omisión, sea porque el Estado provoca acciones que violan derechos humanos o sea porque no realiza ninguna acción, porque omite su responsabilidad. Entonces, por ejemplo, si en una manifestación lo primero que hacen es gasear, no dialogar, obviamente eso estamos hablando de una acción de parte de una entidad del Estado. Pero si el Estado, por otro lado, permite de que no existan coberturas suficientes, pues está omitiendo su obligación. Entonces, eso es lo primero. El primer responsable es el Estado, ¿verdad? Entonces, por hacerlo indebido o contra la ley, a la Constitución y a los mismos tratados. Entonces, es necesario siempre recordar que el derecho internacional de los derechos humanos tiene por objeto la protección a las víctimas y a la reparación de los daños y el restablecimiento inmediato de derechos. Y finalmente, pues que los mecanismos internacionales para la protección de los derechos operan cuando el Estado incumple su deber de garantía. Obviamente a Honduras no le va a venir a emitir una opinión la Corte Interamericana o a imponer una sanción cuando cumple con esa garantía de derechos humanos. Entonces, pero si lo hace, pues si no lo hace, pues entonces, si no previene, si no investiga, si no sanciona las faltas, el Estado incurre en responsabilidad. Y lo que sucede es que la Corte impone ciertas obligaciones que la misma Constitución, que la misma Convención, perdón, establece. ¿Qué tipo de sanciones podrían preguntar? Bueno, normalmente son sanciones del tipo económico, ¿verdad? O el de no reconocimiento, como el caso que ya les he mencionado, cuando Honduras no fue reconocida por aquellos 6 meses después del golpe. Entonces, obviamente, el hecho de que no nos reconocieran, pues, generó bastantes complicaciones en todos los sentidos, ¿verdad? En el sentido de que no podíamos comercializar con todos los países, que teníamos bloqueos, que no nos venían ayudas. Entonces, eso económicamente pues, representó un grave retroceso. No recuerdo si, no, les mencionaba creo que en otra clase, sobre el porcentaje que se generó de retraso económico, ¿no? Fue grande, ¿verdad? Antes de la pandemia ese había sido el más grande. Entonces, ese es el impacto que genera el no cumplir con las responsabilidades. Y bueno, en definitiva, pues los jueces, en primer lugar, son los que están desarrollando un papel fundamental para el cumplimiento del control convencional. Pues son los que tienen la posibilidad de aplicar la norma a los casos concretos. Eso es lo que permite que los jueces puedan tener este control. Entonces, se genera obviamente una obligación de respeto por parte del Estado, que significa pues, evitar la violación de los derechos humanos reconocidos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, vemos un extracto de una sentencia, también emitida por la Corte Interamericana, contra el Estado de México. Esta sentencia es del 26 de noviembre del 2011, que dice:
de los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia en todos los niveles, ¿verdad? En todos los niveles, la característica de control difuso. En todos los niveles están obligados a ejercer ex oficio, o otra característica, ¿verdad? Un control convencional entre las normas internas y la Convención Americana. Evidentemente, o sea, entre las normas internas y la Convención Americana estamos hablando que es complementario. Ahí están las tres características prácticamente en el extracto de esta sentencia, en el marco de sus respectivas competencias y regulaciones procesales correspondientes. ¿Ya? El control convencional en Honduras, pues lo encontramos en nuestra Constitución, que ya lo hemos visto, artículo 15 y 16. ¿Verdad? Ya decíamos que Honduras hace suyo los principios y prácticas del derecho internacional. Y 16, que todos los tratados deben ser aprobados por el Congreso antes de su ratificación. Y que una vez celebrados y ratificados forman parte del derecho interno. Entonces ahí encontramos el control convencional en nuestra Constitución. Y en la Ley de Justicia Constitucional, ¿verdad? Que establece que para asegurar la eficacia de la protección de derechos humanos, todas las disposiciones de la misma ley interpretarán y aplicarán los tratados, los convenios y demás pactos de derecho internacional vigentes y de derechos humanos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, casos que la Corte Interamericana recuerda a Honduras aplicar el control convencional. Esta sentencia, pues, es del juez Sergio García Ramírez, ¿verdad? Donde dice, al analizar la complejidad del asunto, la Corte, que verifica la compatibilidad entre la conducta del Estado y las disposiciones de la Convención, debe explorar las circunstancias de jure y de facto, o sea, de hecho y de derecho del caso. Y lo que dice, pues, esto, que algunos de los criterios que definen el control fueron adoptados con anterioridad. Entonces, ahí se recuerda el control de convencionalidad. Otro caso es un caso de una comunidad garífuna de Punta Piedra y los miembros de esta comunidad, una sentencia del 2015. Vean que no son sentencias tan antiguas. Y lo que dice la Corte en este caso, pues, es que recuerda que la interpretación de la normativa aplicable en materia indígena, los jueces y órganos vinculados a la administración de justicia, en todos los niveles, están en la obligación de ejercer ex oficio. ¿Verdad? O sea, otra vez, ¿verdad? La responsabilidad de cumplir con esas características. Entre normas internas y convención complementario en el marco de sus competencias. Casi que es como que le dan copiar y pegar los jueces de la Corte Interamericana a todos los países, porque veíamos en la que hablaba de México, ¿verdad? La misma de Chile, la misma Chile, se les está recordando esa tarea a los jueces de estar aplicando el control convencional, porque los jueces han estado omitiendo, ¿verdad? La aplicación del control convencional. Y ven, 2015, o sea, no hace mucho. Otro caso, caso López Lone, que también es un caso de Honduras, una sentencia también de octubre. Lo mismo, los jueces, órganos vinculados a la administración de justicia están en la obligación de ejercer ese oficio, un control convencional, entre normas internas y tal. ¿Verdad? Casi que es un duplicado. El cumplimiento de dicha obligación no será analizada por esta Corte dentro de la supervisión del cumplimiento de la presente sentencia. Y bueno, hasta ahí llegaríamos. La tarea sería esta, ¿verdad? Ustedes van a tener que realizar un ensayo, ¿verdad? Sobre el control de convencionalidad. O sea, ¿qué consideran ustedes o cuál sería la importancia del control de convencionalidad? Solo que, bueno, este es el que nos habían dejado nosotros, pero yo solo les voy a pedir una página, nada más. Una página, ¿verdad? Para que ustedes puedan presentar